Avanzando aquí en Informativo Carve, es muy grato recibir aquí en vivo en estudios a Hernando Hernández, que hoy está cerrando como la primera fase, la primera época, digamos, de Vivir Seguros, en esta coordinación con Servicios Pinkerton en Uruguay, y un primer tramo, digamos, un primer momento de este Vivir Seguros que fue muy productivo. Hubo debates aquí mismo respecto a temas de seguridad, esto asociado a algo que nos tendrá con muchísima atención en el seguimiento periodístico a partir de enero, que es la discusión de los artículos que se pretenden derogar de la LUC, muchos de ellos con el componente de la seguridad, lo que fue tratado también aquí en este espacio. Así que en principio agradecerte, Hernando, por estos minutos aquí en Informativo Carve. Bueno, buenas tardes, audiencia de Carve. Gustavo, Daniel, un gusto. Yo me sentí muy bien, muy en familia y además convencido que estamos haciendo un aporte genuino, porque la seguridad tiene un componente importante de subjetividad y conocimiento. O sea, los países dicen, y eso lo trajimos en estos programas, en estos espacios, que no es posible el Estado enfrentar solo la inseguridad, o que la policía, dicen otros, es imposible que esté en todos lados en el momento indicado. Y algunos van más lejos y dicen, los minutos de oro que se llaman, que son 5, sí. En esos 5 minutos de oro, Daniel, Gustavo, audiencia, se juega mucho del partido de la seguridad. Y la mayoría de las policías del mundo, así funcionan eficientemente, arriban una vez que se jugaron esos minutos de oro. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Lo importante es que la ciudadanía sepa más de seguridad, entienda más de seguridad y obviamente nuestro aporte es decir, traer la empresa de investigaciones uno del mundo al Uruguay, que es un poco lo que hemos estado haciendo este año como presentación, es muy válido para mejorar la seguridad. Claro. Sí, y habrá que superar, ya es un tema más cultural en todo caso, habrá que superar esa especie de anteojera que tenemos como sociedad del recelo, ¿no? Entonces resulta que la policía desconfía del sistema privado de seguridad, el sistema privado de seguridad desconfía también muchas veces de la propia policía. En la medida en que sigamos con esa discordancia, va a ser complejo avanzar en un concepto más global respecto a este tema. Mencionabas lo de las investigaciones privadas, y allí hay como un ranking que se ha elaborado, ¿no? ¿Cuáles son aquellas áreas donde, por lo menos aquí en Uruguay, se apela más a la investigación privada? En el mundo, voy más allá del Uruguay, en el mundo, porque estos temas están muy globalizados, hay áreas que tienen mucha profundidad y que son muy efectivas para estos temas. Hablamos del tema de ciberseguridad con un experto en el cual están convencidos que en los casos de éxito, al enfrentar casos de ciberseguridad a nivel nacional incluso, Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, los casos de éxito parten de investigaciones privadas porque los países, la burocracia estatal, que es lógico que así sea y que exista, esos primeros 2-3 días son claves y ahí donde funciona la investigación privada de forma tal de no perder lo sensitivo. Lo otro es lo que tú decías, Daniel, lo cultural. Está muy probado de que nos mejora la seguridad ciudadana si obtenemos profesionales de investigaciones privadas y ahí los temas de éxito son robos y fraudes, que son muy importantes. Digo, la sociedad depende que las empresas privadas o las organizaciones públicas sean exitosas, que tengan lucro. Es bueno eso porque eso da trabajo. La sociedad necesita empresas que logren un éxito comercial. Y el robo y fraude afecta muchísimo al sector empresarial. ¿Es el más importante, el que está en primer lugar? Bueno, en el mundo se dice que después de la competencia, que es lo que te implica que en los 3 primeros años una empresa nace o tiene posibilidad de morir, después de eso, que es lo natural en el mundo capitalista de competencia, el robo interno es la principal causa que cierran las empresas. El robo interno. O sea que es clave investigar esto para la salud de los empresarios, pero también de los propios trabajadores y la sociedad como un todo. Claro, y además tener los elementos necesarios, ¿no? Hablábamos mucho del tema informático, por ejemplo. El otro tema que yo ponía ahí como tip, pero para entenderlo también, los empresarios en Uruguay, sea una empresa nacional o sea una multinacional con sede en Uruguay, también se pueden ver muy beneficiados con esta patita de esta multinacional en Uruguay. ¿Por qué?
Puedo poner un ejemplo en el sector de farmacias, como podría poner muchas otras cadenas de actividad. Los robos en estos sectores son planificados de manera regional. Las ventas de los robados se planifican regionalmente. Una vía primaria clave es Internet, la dark web. O sea que si yo intento combatir esos robos mirando solamente el robo local y atendiendo una pequeña rapiña que me roban 3 perfumes, no entiendo el panorama. Y el panorama es saber a nivel regional qué se está robando, por qué vía se está vendiendo. Y la ventaja de tener esta información y experiencia de Pinkerton es que un sector que tenga cierto problema, siempre tenemos en alguna parte del mundo, en ese momento, una investigación en curso sobre ese tema, que nos adelanta la respuesta. Y después hay temas complejos, de altísima sensibilidad, tienen que ver, por ejemplo, con el acoso, ya sea el acoso laboral a nivel profesional, y también, ya avanzando un poco más en la gravedad, el acoso sexual, que se da muchas veces en ámbitos empresariales, también educativos. ¿Cómo se abarca ese asunto desde la investigación privada? Sobre todo cuando muchas veces se dice que instancias de este tipo adolecen de pruebas. La experiencia comparada que dice en este tema, dice que el mundo laboral es un lugar ideal, entre comillas, para cometer acoso, para hacer violencia, para robar, obviamente para trabajar también, pero estamos viendo desde el punto de vista de la seguridad, para robar, para hacer acoso, para cometer violencia, para vender droga y hacer que algunos trabajadores de buena fe terminen siendo dependientes de las personas y se le vendan cuotas. Porque allí no opera demasiado la policía, preocupada, lógicamente, por la seguridad ciudadana de las calles, y adentro de una empresa, quienes venden droga lo venden con naturalidad. Tienen el público cautivo, le descuentan de los saberes, pagame en cuotas, le regalan, o sea, el acoso es lo mismo. Entonces, ¿qué dice la experiencia comparada? Necesitamos proteger a los trabajadores. Yo necesito seleccionar con tecnología y con procedimientos adecuados para que mis trabajadores no tengan un nuevo compañero de trabajo que sea violento, que haya usado armas, que los vaya a robar a ellos, que los convierta en drogadictos sin que ellos quieran, que los acosen sexualmente, porque eso podemos saberlo antes de que ingrese. En el mundo, en otros lados, ¿cómo lo logran hacer? Porque hay muchas demandas por negligencia al empleador. Como eso todavía no está en Uruguay, miramos un poquito para el costado, pero el mensaje y el tips para responder a tu pregunta, Daniel, es que necesitamos proteger a los trabajadores y sí estamos en condiciones de hacerlo. Y eso ahí, Hernando, uno piensa que es fundamental la persona que toma a los trabajadores, ¿no? Lo que es la oficina de personal, como se conoce habitualmente. Claro, cuando se recluta, ¿no? Ahí está, cuando se recluta a alguien para entrar a determinado puesto. Y eso es clave, y lo que no le tenemos que tener miedo a ciertas palabras cuando uno dice la discriminación. No, yo discrimino por la positiva. O sea, si yo tengo que cuidar a ancianos, y yo puedo saber si tengo una persona con perfil para ser violento con ancianos, no voy a esperar que sean violentos con los ancianos. Si lo puedo hacer antes, lo mismo con los niños, lo mismo con una persona que va a hacer una inversión importante, yo puedo saber si quien va a manejar esa inversión tiene perfil o ha cometido delitos con el tema económico, y no siempre eso significa que haya sido procesado. O sea, es un tema de responsabilidad. Bien, vamos a volver con estas columnas en febrero de 2022, pero ya además inmersos en la campaña que ingresará en la recta final en ese momento, ¿no? La campaña de posible referéndum de algunos artículos de la LUC. El 2 de febrero nos encontramos con muchísimo gusto y siempre tratando de aportar desde lo profesional en el tema de la seguridad, que es un núcleo gordiano importante de la LUC. Hernando Hernández, de Servicios Pinkerton, en Uruguay, en su columna Vivir Seguros, pasó por Informativo Carve. Excelente. Excelente. Buenazo.